Hoy como título tiene Cambiando tu actitud. Vamos a cambiar nuestra actitud. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de que por qué unas personas sí y otras no, por qué unas personas trascienden, otras personas no trascienden, por qué para algunas personas las puertas se les abren, mientras que otros no se les abren. Y hemos tratado justamente, el domingo pasado hemos tratado de poder explicar, mostrando a través de evidencias bíblicas de hombres que simplemente marcaron la diferencia, marcaron. Ahora la pregunta, ¿qué es lo que marca la diferencia? ¿Qué es lo que hace de que una persona sea diferente que otra? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Que alguien puede trascender y otros no lo hacen. Como en el caso de Jonathan, como en el caso de Nehemías, como en el caso del rey David. Y como en esta oportunidad, como en el caso de Caleb. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Esa es la pregunta. Que sus actitudes, nuestras actitudes, son diferentes. Nuestras actitudes son distintas. No basta con tener una idea, no basta con tener un buen pensamiento. Y uno dice, bueno, pero yo así me manejo en la vida. Y claro, que cuando nosotros pasa el tiempo y vemos las consecuencias o los resultados que no son como lo que nosotros esperamos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que no solamente basta con tener una idea, no basta con tener buenos pensamientos y manejarnos así en la vida, pero muchas veces cuando nosotros creemos que esa es la forma y que esa es la manera, luego después vemos los resultados y los resultados son adversos. Los resultados no son lo que nosotros esperábamos. La lógica es que tú y yo, no solamente tú, sino que yo también debemos de cambiar, tenemos que ser diferentes. Debemos de cambiar, tenemos que ser diferentes. Porque uno se pregunta, ¿por qué a unos sí y a otros no? La experiencia de las escrituras, la experiencia de esta palabra, y hablando, por ejemplo, de Jonathan, cómo marca él, marcó la diferencia junto con su paje de arma, junto con su criado. Y ellos mirando, observando a los filisteos, mirándolos a la guarnición, ellos estaban mirando y dijeron, subamos contra ellos. Vamos, dejemos que el Señor nos hable a través de su vida o a través de su boca o a través del enemigo. Y el enemigo y ellos le dijeron, suban. La decisión fue la más difícil. La decisión, porque había dos alternativas. De que ellos se quedaran ahí esperando que el enemigo descienda y peleen aquí abajo. Pero el enemigo les hace seña y le dice que suban. No que sencillamente se quedaran ahí, sino que pudieran subir. Y no era una actitud suicida, no era una actitud de morir porque Jonathan y su paje de arma creían en Dios, que Dios les podía ayudar. Ellos creían de que Dios los podía levantar. La Biblia dice que estos hombres treparon con las manos y con los pies, y ese fue el caso de Jonathan. Era difícil porque ellos eran dos personas y el enemigo, la guarnición son como 100 personas y estaban arriba, el enemigo estaba arriba
Entonces ellos le hacen seña que suban y entonces ellos tuvieron que trepar con sus manos y con sus pies y aún con la espada y tuvieron que trepar. Pero a pesar de esa decisión que el enemigo le dice que suban, no se desanimaron. Porque no era un acto suicida, sino que sencillamente ellos creían. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Pero también tenemos el caso de Nehemías, que cierto día el rey le dice, ¿por qué estás triste? Lo mira el rey Artajerjes y Nehemías, que era el copero del rey, y mira su semblante y ve que él está triste y le pregunta, ¿por qué estás triste? Y él le dice, mi tierra, mi gente, mi casa, mi familia, Jerusalén está quemada, las puertas del templo están destruidas, están quemadas. Y él empieza a describirle al rey. Y entonces el rey le dice, dime qué quieres. Dime qué quieres. Entonces él le responde, dame la oportunidad. Dame cartas. Autorízame a viajar. Autorízame a ir hacia Jerusalén, a Judá, para ver cómo está la ciudad. Y le pidió madera para el templo, le pidió madera para la muralla, le pidió madera para la casa. Y yo me pregunto, ¿por qué a unos sí y a otros no? Vemos en estos casos, porque a uno le cuesta tanto y a otros no les cuesta. Porque a uno les cuesta y a otros no les cuesta. ¿Alguna vez se hizo esta pregunta, ¿por qué me cuesta tanto? ¿Y por qué hay otros como que se le abren las puertas fácilmente? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que yo no estoy percibiendo? ¿Qué cosa que yo no estoy viendo? ¿Qué cosa hay en mí que no percibo? O tenemos el otro caso, el caso de David, que David era un pastor de ovejas y estaba pastoreando las ovejas de su padre. Hasta que en un determinado momento David literalmente le grita al rey Saúl diciéndole, el Señor me ha entregado en mis manos, pero yo decidí. Y eso es lo que marca la diferencia. Porque Saúl perseguía a David para matarlo y en una oportunidad David estaba tan cerca y Dios había entregado a Saúl en sus manos, pero él decide no quitarle la vida, no matarle. Es una decisión personal y eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia, porque David dijo, ¿quién soy yo para tocar al ungido del Señor? Y el rey Saúl le dice tres cosas importantes. Al ver la actitud de David, que David tenía la oportunidad para matarlo al rey Saúl, pero él decide. Es una decisión personal, él decide, él toma una decisión. Y él decide no matarlo. Y no solamente eso, dice, ¿quién soy yo para tocar al ungido del Señor? Y ahí es cuando el rey Saúl dice tres cosas importantes. Tú eres un bendito de Dios, tú vas a emprender cosas grandes. Y número tres, y vas a prevalecer. Y fue así, porque Saúl fue como un profeta para David. Recuerda en el mensaje anterior, cuando Jonathan le dice a su paje de arma, porque la segunda de las características, cuando uno toma la iniciativa, es que el enemigo es el que te va a dar el mensaje.
Y este hombre llamado Jonathan, ellos dicen, si ellos deciden bajar, esa va a ser la voluntad de Dios. Pero si ellos nos dicen que subamos, ese va a ser la voluntad de Dios. Y indudablemente no fue lo fácil, fue lo difícil, subir y trepar. Nunca habían trepado por esos peñascos. Entonces, por eso, Saúl, como el enemigo de David, le dice tres cosas importantes. Tú eres un bendito de Dios. Tú vas a emprender cosas grandes y vas a prevalecer. Tú eres un bendito de Dios, vas a emprender cosas grandes. Y número tres, tú vas a perseverar. Y perseverar significa que te vas a mantener en el tiempo. La palabra perseverar significa mantenernos en el tiempo. Y uno, a lo largo del tiempo, uno conoce gente que un día está arriba y al otro día está abajo. Nos cuesta mucho poder mantenernos. Nos cuesta mantenernos. Entonces, ¿por qué a unos sí y a otros no? ¿Por qué a uno no le cuesta nada y a otro les cuesta tanto? Por eso, en esta noche, quiero que a través de esta palabra poder explicar qué es lo que hace diferente, que a uno no le cueste nada y a otro le cueste toda la vida. Para uno la vida es amarga y para otros la vida es dulce. ¿Qué marca la diferencia? La vida de Caleb. Caleb era literalmente de los 12 que fueron a recorrer la tierra donde fluye la leche y la miel. Los 12 vieron lo mismo. Los 12 eran principales de sus tribus. Eran los príncipes de sus tribus. Caleb era el principal de la tribu de Judá. Los 12 vieron lo mismo, pero la información era distinta. Solo 2 dieron buenas noticias. La mayoría dio mala noticia. Ahora la pregunta era, ¿qué es más fácil estar con la mayoría o estar con la minoría? ¿Qué es más fácil? ¿Estar con la mayoría o estar con la minoría? Pero aún así Dios habla de Caleb. A pesar de esa circunstancia, Dios habla muy bien de Caleb y dice, Caleb tiene otro espíritu. Caleb es distinto, Caleb es diferente. Y eso es lo que marca la diferencia. Caleb tenía un espíritu diferente, un espíritu distinto. De los 12, solamente uno dio buenas noticias. Porque sería mucho más fácil sumarse a la mayoría. Y generalmente nosotros nos sumamos a la mayoría. Nos sumamos a la mayoría. Y nosotros no queremos correr riesgos con la minoría. Por eso nos inclinamos más a lo que dice la mayoría. Lo que opina la mayoría, lo que dice la mayoría. Parece ser que lo más fácil para nosotros es estar del lado de la mayoría que estar de la minoría, porque en la minoría uno sencillamente corre riesgos. Ahora uno tiene que saber que no siempre la mayoría tiene la razón. Si no recuerda a Jesús, que Jesús está al lado de Barrabás y estaba Pilato ahí preguntándole a la multitud, preguntándole a la gente que pueda escoger, que puedan elegir, que tomen una decisión a quién eligen. Y la mayoría dice, ¿qué dice la mayoría? La mayoría elige a Barrabás. Pilato estaba ahí y la multitud de gente estaba
estaba expectante y esperando. Justamente estaba Jesús y estaba Barrabás. Y Pilato dijo, elijan, ¿a quién? Y eligieron a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Barrabás era un asesino. No siempre la mayoría tiene la razón. No siempre la mayoría tiene la razón. Pero el que había sanado a los enfermos, el que había reprendido los demonios, el que había cambiado la vida de las muchísimas personas, el que había hecho el bien, la mayoría dijo, crucifíquenle. No siempre la mayoría tiene la razón, pero nosotros no nos inclinamos con la minoría porque en la minoría nosotros corremos el riesgo. La verdad que a veces somos como los políticos. No digo que eres, sino que somos. Como los políticos vemos números, vemos solamente votos. Pero no siempre tiene. Nosotros tenemos la tendencia de estar con la mayoría. Pero una de las cosas que nosotros no vemos argumentos, no vemos razones. Uno tiene que ver argumentos, uno tiene que ver razones y ahí tomar una decisión. Y ahí debemos de tomar una determinación en nuestras vidas. Imagínense, Josué y Caleb solamente tenían un pensamiento diferente, un pensamiento distinto. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Números, capítulo 14, versículo 24. Libro de Números, capítulo 14, versículo 24. ¿Por qué algunos sí? ¿Por qué a otros no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué cosa que yo no estoy viendo? ¿Qué cosa que yo no estoy percibiendo? Porque tengo un buen pensamiento, porque tengo una buena idea y así yo creo y me manejo, pero los resultados no son los satisfactorios, no son lo que yo me imaginaba. Por eso la historia esta que es apasionante, dice el libro de Números capítulo 14 versículo 24, dice, pero a mi siervo Caleb, Dios está honrando diciendo mi siervo Caleb. No le dice Caleb, dice mi siervo. Mi siervo. No lo llama como Caleb, no le dice Caleb. Le dice, él es mi siervo Caleb. Si usted ve que no está Josué, sino que ahí está, porque está Caleb, porque Josué está en otra línea. Josué va a ser el sucesor de Moisés, está en otro nivel espiritual. Entonces, por eso sencillamente está justamente y se lo menciona, pero a mi siervo Caleb. Pero Dios explica quién es Caleb, el de la tribu del rey David. Y dice, por cuanto, sigo leyendo, estoy leyendo el libro de Números, capítulo 14, versículo 24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Fíjese. Es impresionante esta palabra. Fíjese cómo la decisión de los padres, mire que cómo la decisión de los padres afecta a los hijos para bien o para mal. Por eso dice, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia, sus hijos, la tendrán en posición. En el literal, había en Caleb un espíritu diferente.
a la mayoría, muchas veces esas actitudes son las que marcan la diferencia. Las actitudes, dice que había un espíritu en este varón de Dios, había un espíritu diferente, un espíritu distinto en la vida de Caleb. Porque la mayoría lleva una vida normal, la mayoría trabaja, la mayoría piensa y cree, y que lo que piensa y dice, piensa que es lo correcto. Pero a veces las actitudes son aquellas las que marcan la diferencia. Y eso es lo que quiero hablar en esta noche. Cómo las actitudes, cómo nuestras actitudes, cómo tus actitudes, cómo nuestras actitudes marcan la diferencia. Quiero mostrarle a través de esta palabra cómo las actitudes marcan la diferencia. Número 1, Dios dice, mi siervo Caleb. Número 2, decidió ir en pos de mí. Y eso habla de una fidelidad. Decidió en su corazón. Eso le pertenece. Él decidió. No es una obligación. Es una decisión de él. Eso habla de fidelidad. Estoy hablando de gente que Dios mete en la tierra. Hay gente que logra por sus esfuerzos y por sus empeños poder meterse en la tierra. Pero cuando hay un espíritu diferente, porque las escrituras hablan muy claro, dice, por cuanto hubo en él un espíritu diferente, hubo una actitud, y no solamente, y decidió ir en pos de mí. Entonces, esto habla acerca de la fidelidad. Y la palabra fidelidad entre los evangélicos no está bien vista. Porque la palabra fidelidad entre nosotros los evangélicos no es bien vista. Porque nosotros solamente somos fiel a Dios. Porque sencillamente nosotros solamente nosotros somos fiel a Dios. La verdad que la vida es compleja. La vida es compleja, pero yo decido, y eso es mío, decido yo. Eso es lo que hizo Caleb. Él decide en su corazón tener otro espíritu. Nosotros terminamos el año 2020 y esa es una decisión. Terminamos el 2020 y la gente decidió en su corazón ver siempre lo malo. Potenciaron siempre lo malo y vivieron en estrés, vivieron en depresión, vivieron en angustia, en dolor. Pero esa es una decisión que yo debo de tomar. Hay una actitud. La actitud y la gente se quejó, muchísimas personas se quejaron del 2020. ¿Por qué? Porque potenciaron lo malo, pero no vieron lo bueno. Que fue bueno que puedes estar con tu familia, que tuviste tiempo para poder estar con tus hijos, que te levantaste para desayunar, que te sentaste en la mesa para poder estar con ellos almorzando. Muchas veces nosotros solamente potenciamos lo malo y por eso la gente vivió ahí el 2020 en amargura, gente que se quiso quitar la vida, en depresión, se vivió quejando. Pero potenció lo malo, nunca pudo ver lo bueno. Que puedas estar con tu esposa, que puedes estar con tu esposo, que puedes estar con tus hijos. En la casa, haciendo, no sé. Eso no fue bueno.
Por eso dice las escrituras, por eso dice la palabra de Dios, cómo las actitudes marcan la diferencia. Y Dios habla de Caleb, mi siervo Caleb, no le dice Caleb, Dios lo honra. Porque hubo en él un espíritu, porque hubo en él un espíritu diferente y él decidió ser fiel. Él decidió ser fiel, él decidió en su corazón ser fiel a Dios. Y por la actitud y por la decisión, Dios dice, yo te voy a meter. Y yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá por posesión. ¿Cómo afecta una decisión de un padre? ¿Cómo afecta para bien o para mal con los hijos? Y no solamente eso, dice la palabra de Dios, que los hijos, que su descendencia, que su herencia lo tomará en posesión. Yo quiero que Dios me meta. Porque vos podés meterte a través de tu esfuerzo, a través de eso. No. Yo necesito que Dios me meta. Porque Dios te llamó. Porque así dice, mi siervo. Y si Dios te eligió, es para que seas diferente. Es para que nosotros seamos distintos. ¿A dónde está la diferencia si no somos distintos del mundo, de la sociedad? ¿Cómo el mundo va a cambiar? ¿Cómo lograremos nosotros cambiar la sociedad si seguimos siendo iguales que ellos? Pero por eso Dios te eligió, Dios te escogió para que tengamos una actitud diferente. Para que nosotros tengamos una actitud diferente, para que tengamos una decisión, una determinación, seamos diferentes. Somos hijos de Dios, Dios nos ha escogido, pero para que seamos diferentes. No podemos nosotros seguir con el mismo pensamiento y con las mismas actitudes que cuando hemos salido del año 2020, en este año 2021, no podemos seguir. Necesitamos cambiar, necesitamos tomar decisiones, necesitamos ser diferentes, necesitamos ser distintos. Quiero describirte en esta noche, quiero que abras tu Biblia en el libro de Números, capítulo 13, versículo 27. Libro de Números, capítulo 13, versículo 27 al 33. Voy a estar leyendo esta palabra que dice así. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Verso 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Fíjese, estos son los informes verídicos. Estos son los informes que están dando esta gente. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Es real. Es real, es verdadero. El verso 29 dice, Amalek habita en el Negev y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del río Jordán. ¿Saben lo que estos 10 miraron? El potencial de los enemigos. Dios los mandó a que miraran, a que vieran las rutas por el cual deberían de transitar para ingresar. Pero ellos, si ustedes nota que más el pueblo, ellos se están dando el informe y este informe desanima. Y este informe está potenciando
está potenciando justamente al enemigo. Dice, aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Aná. Verso 30 dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posición de ella, porque más podremos nosotros que ella. Una actitud diferente, una actitud distinta. Caleb, número uno, hizo callar delante de Moisés, hizo callar a ellos. El informe era real. Vieron justamente todas esas cosas. Ellos los vieron. Uno de los 12 tiene una mirada diferente. Uno de los 12 tiene una mirada distinta. Y 10 miraron solamente las fortalezas. Solamente, escucha, una sola persona tiene una mirada diferente, una mirada distinta. Una sola persona, pero los 10 miraron las fortalezas del enemigo. Hay gente que tiene cáncer y se meten en el internet. Hay gente que tiene cáncer y se mete en el internet y empieza a averiguar y a potenciar. Y el internet, escucha, y el internet te mata tu fe. Y la internet le mató la fe. ¿Por qué? Porque potenció el cáncer. Se fueron a averiguar, entraron ahí en Google, entraron en internet para saber si ese cáncer es fulminante. En menos de una semana, en 2 semanas, es el cáncer el que mató a más cantidad de personas. Pero estamos potenciando al enemigo. Estamos viendo la fortaleza, pero no hay nadie en la casa que pueda creer en el poder de Dios, que pueda decir, como dijo Pablo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No puede haber alguien en la casa que pueda parar que la oración de fe del justo puede mucho. Ese es un gran problema que mayormente potenciamos. ¿Cuál es la diferencia? Dice que Caleb hizo callar. ¿Por qué? Porque los 10 solamente vieron al enemigo, vieron la fortaleza, vieron a los gigantes. Dice el verso 31, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grandes estructuras. Y solamente Dios, escucha, solamente Dios les dijo que vayan a inspeccionar la tierra y que vean por el lugar por donde van a ingresar. No que vayan a mirar la fortaleza del enemigo y potenciar. Sencillamente que miren la ruta por donde van a ingresar. Para la tierra donde fluye la leche y la miel. Verso 33 dice, también vimos allí gigantes, hijo de Anás, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta, y así le parecíamos a ellos. Pero Caleb dijo, no, entremos. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros con ellos, los comeremos como pan. Muchas veces nosotros potenciamos lo malo.
una actitud diferente. Lo que marca la diferencia, lo que marca la diferencia es la actitud en nuestro corazón. Es lo que nosotros decidimos. No podemos seguir. Necesitamos cambiar. Necesitamos renovar. Necesitamos poder cambiar. No podemos seguir como tiempos atrás. Debemos de mejorar. Debe de haber una actitud diferente. Debemos de cambiar nuestras actitudes, porque esas son las que plasman. No es un pensamiento, una actitud como la actitud de este varón. Pero dice que en Caleb hubo otro espíritu y decidió. No opinó como la multitud. Él decidió: eso es tuyo, esto es mío. Yo decido. Yo decido ser fiel a Dios. Yo decido creer en las promesas de Dios. Yo decido caminar en la santidad. Yo decido de que Dios me ayude. Yo quiero que Dios me meta a la tierra donde fluye la leche y la miel, porque sé que yo solo, por mi fuerza, por mi capacidad, no puedo. Es imposible. Necesito justamente la gracia de Dios. Necesito tener una actitud diferente. Dios me dice: tú eres mi hijo amado. Entonces Dios me escogió para tener una actitud diferente, para marcar la diferencia, para marcar un cambio. Pero yo decido. Como dijo David, yo decidí. Aunque Dios me entregó en mis manos, pero yo decidí no matarte. Tú decides cómo vas a caminar este año. Tú decides creer en las promesas de Dios. Tú decides esperar en Dios. Tú decides ser fiel a Dios. Tú decides creer a Dios o no creerle. Eso es lo que marca la diferencia. Nuestras actitudes. Por eso Dios habla de Caleb: mi siervo, mi siervo, mi siervo Caleb. Porque decidió, porque vino en pos de mí. Decidió creerme, decidió creer en las promesas. No se dejó llevar por la multitud. Él prefirió correr riesgo, pero no es que corre riesgo por correr riesgo a la aventura o por ser un suicida, sino porque hay argumentos y hay razones. Hay argumentos y razones. Porque él decide creer en Dios. Él decide confiar en Dios. Y Él dice: lo comeremos, subamos, entremos, confiemos en Dios. Si Dios nos trajo hasta aquí, Él nos va a hacer entrar. Si Dios te ha sostenido en el año 2020, es para que este año 2021 lo disfrutes y camines en la presencia de Dios. Pero debemos de caminar con una actitud diferente, con una actitud distinta. Y eso habla de vos, eso habla de mí. Eso habla de nosotros. Actitudes diferentes. Cambiar de actitudes. Pero tú decides. No lo que dice la gente, no lo que piensan las personas. Decido sencillamente creerle a Dios. Decido esperar. Decido confiar en Dios. Hay un espíritu diferente en mí. Decido ser fiel. Decido ser fiel. Decido creer a las promesas de Dios. Él dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Atesora la palabra de Dios en tu corazón. Que se haga una amalgama, que se una en tu corazón y en tu espíritu, y haya decisiones. No sigas la corriente de las personas. No siempre la mayoría tiene razón. Mira los argumentos, mira las razones y evalúa. Pero siempre decide, júgate por Dios.
Este tiempo es un tiempo de tomar iniciativas y caminar en la presencia de Dios. Dios nos está dando instrucciones, Dios nos está hablando, Dios nos está enseñando. Estamos aprendiendo a caminar, estamos aprendiendo a comportarnos, estamos decidiendo por lo eterno, por lo que perdura, por lo que permanece para siempre. Si estás dispuesto y crees con todo tu corazón que tu vida no ha sido la mejor, pero tenemos la oportunidad en esta noche, como dijo Nehemías, dame la oportunidad. Cuando el rey le vio y le dijo, pero ¿por qué estás triste? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás triste? Y él le dijo, dame la oportunidad, dame carta, dame la palabra, dame la oportunidad. Quiero ir a reconstruir las murallas, mi ciudad, mi gente, mi pueblo, mi familia. Dame la oportunidad. Esta es la oportunidad más preciosa que quizás nunca la tuviste. Esta es la oportunidad. Este día domingo Dios ha dado esta palabra solamente para vos, para tu corazón. Si estás decidido en esta noche, has sentido la plenitud de Dios, has sentido de que Dios te está hablando, pero sin tapujos, directamente a tu corazón, debes de decirle al Señor, necesito de ti. Y quiero guiarte en esta noche a que hagas una oración. Y te aseguro con toda certeza, con toda seguridad, que a través de la palabra de Dios te va a ir bien. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene pensamientos de bien para contigo, no tiene pensamientos de mal. Si estás dispuesto, quiero que hagas esta oración, que cierres tus ojos y pongas tu mano en tu corazón y repitas conmigo esta oración que dice: Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra y te pido, Dios, que tú me perdones de todos mis pecados. Yo me arrepiento de todo corazón y te pido, Padre, que tú me ayudes a tener una actitud diferente, una actitud distinta. Yo quiero este año 2021 caminar en pos de ti, porque quiero, Señor, que tú me metas en la tierra donde fluye la leche y la miel. Te doy gracias en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén.